Bienvenidos al podcast de Bau Research. Estamos aquí Daniel Pitart y Rebeca Motel, presentando el libro Buscando lo imposible, una antología de textos sobre el origen de la fotografía, sus 3 volúmenes, Utopía, Materialidad y Praxis. Sí, igual como vamos a hablar un poco a propósito del libro, ¿no? Pues lo primero sería un poco como explicar, ¿no? Como el contexto, ¿no? Que es esta antología de textos muy profusa, ¿no? Que habéis dividido en 3 volúmenes muy cuantiosos, que lo que hace es un poco, ¿no? Como retratar y sacar las voces originales, ¿no? Porque esa es como vuestra intención de toda esta cronología, un poco como de los orígenes de la fotografía. Más o menos habéis puesto como unas fechas, ¿no? Entre 1816 y 1844, y que la idea es que oigamos como un poco, ¿no? Como los protagonistas en sus voces, y también habéis hecho como un contexto como bastante expandido, ¿no? Que no son solo los protagonistas, sino artículos de prensa, correspondencia, etcétera. Entonces no sé si igual la primera cosa es un poco como comentar un poco, ¿no? Como los 3 volúmenes, la lógica un poco detrás de la antología. Vale, bueno, Buscando lo imposible, una antología de textos sobre el origen de la fotografía en estos 3 volúmenes. Es un proyecto que hemos editado, que Martí Llorens y yo misma somos editores de la publicación, y la intención era esta, coger aquellos textos sobre las primeras voces, aquellos protagonistas que dan comienzo, ¿no? El pistoletazo de salida a la invención de la fotografía. En esa franja, que parece como muy corta, de años, pero que en realidad hay algunos textos anteriores que son como fábulas donde ya se va como un poquito vislumbrando o acercándose a esa idea de lo fotográfico, y alguno que es posterior pero que encaja un poco en ese que se publicó posteriormente pero que en realidad pertenece a esa primera etapa. Y la intención es esa, primero escuchar a los protagonistas. Siempre en la historia normalmente se hace como un compendio de recopilación de lógicas, ¿no? Casi de citaciones textuales, y nos interesaba mucho leer a esta gente que se inventó, ¿no? este procedimiento, esta invención en sí misma, ¿no? Los textos responden a varias características, desde manuscritos, es decir, cuadernos de trabajo donde, por ejemplo, Hercule Florenz va haciendo todas sus anotaciones de este invento que está proyectando desde Brasil, por ejemplo, también los cuadernos de trabajo de Niepce, que lo está haciendo en Francia, y que a la vez ambos están de alguna manera buscando una manera de fijar las imágenes de la cámara oscura. Pero también hay textos científicos que son realmente actas de academias científicas donde se presentan estos logros y donde los científicos hacen unas valoraciones, ¿no? sobre qué significa esta nueva invención en el ámbito científico, o artículos periodísticos que hacen eco, ¿no? de esta nueva realidad que obviamente les interesa, y que son los que realmente también están expandiendo, ¿no? la información de cuál es este nuevo invento. Claro, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Del libro, como toda esa cantidad de voces que hay, esa heterogeneidad. Y yo creo que es una cosa también como muy interesante porque también al final, o sea, habla de la fotografía, pero también de lo que nos está hablando, ¿no? De cómo se construye una tecnología, ¿no? De cómo se construye desde muchos niveles, ¿no? Que hablando sobre ella es cómo se construye también de qué va esta tecnología, para qué puede servir. En ese sentido también es un libro muy interesante, no es un libro de consulta, ¿no? Digamos, o sea, también lo puedes leer más o menos seguido, haciendo como el relato, pero es eso, un libro para ir. Y también es muy interesante como el aparato, ¿no? Que hay de comentario, el aparato crítico y el aparato gráfico, ¿no? Que eso también complementa muchísimo, porque también le añade otra capa de heterogeneidad todavía, ¿no? Que es las propias imágenes, como hablan de esto. Entonces, hay los 3 volúmenes, ¿no? Que es, yo creo que es también muy interesante porque, por un lado, es utopía, materialidad y praxis, ¿no? Y sí que es una distinción cronológica que tiene mucha lógica también cuando la explicáis, ¿no? Con el texto de Arago igual en el medio. Pero también es interesante un poco porque todos contienen esto que diré ahora, ¿no? Pero sí que habéis utilizado estas palabras, que es un poco como si fuera utopía, como si fuera como maneras de pensar, ¿no? Digamos, o sea, cómo se concibe, que siempre está funcionando esto, ¿no? No solo antes. Materialidad, que evidentemente es la materia, ¿no? La parte de esto, y luego praxis, ¿no? En el sentido de qué se hace con eso. Eso también me parece interesante, como esta división. Sí, añado también pues que en esas voces heterogéneas hay más o menos unos 46 autores, sin contar
En las correspondencias, que tampoco lo he mencionado antes, hay un gran número de textos que responden a correspondencias entre estos protagonistas, sin contar todos aquellos que van, ¿no?, apareciendo en esas correspondencias. Que las correspondencias tienen una cosa muy característica, que es el poder expresar de alguna manera esas inquietudes que van surgiendo, a la vez de informar lo que está haciendo, pero con ese carácter de privacidad y también de protección, ¿no? Y el contacto, como el poder transmitir qué es lo que están inventando de una manera donde aparecen también codificaciones de palabras para que, bueno, si de alguna manera no se vaya extendiendo antes de lo necesario estas investigaciones. Y mencionabas, claro, en nuestro caso lo que no solo interesa la traducción de estos textos, que no he dicho que en su gran mayoría son originales en francés y en inglés, porque el invento de la fotografía es un invento francés, con repercusión también muy grande y también de un proceso de una etapa fundamental en el ámbito inglés, sino que hemos creado el libro como un concepto como de metatexto, es decir, donde se mantiene la lógica del texto, es decir, le damos el rigor de la lectura siempre que podamos completa, pero nosotros hacemos notas a lo que se denomina una nota al pie, aunque en el caso del libro está en la página contraria, en la página de la izquierda, que va respondiendo o va analizando qué son estas cuestiones que están hablando, ¿no? Son lecturas en muchas ocasiones complejas porque una de las características que tienen esta manera de pensar en estructura de texto es que no hay terminología todavía para designar cuestiones como ahora mismo tenemos tan clara como, por ejemplo, qué es un positivo o un negativo fotográfico, ¿no? Entonces dan unos circunloquios tremendos en que hablan pues de metaprueba y prueba, de reverso y tal, o sea, dan muchísima terminología diferente que es necesaria de alguna manera explicar en la lectura, ¿no?, a qué se está refiriendo. Pero también aparecen muchísimos personajes importantes de la época que no han trascendido a nuestros días y que en realidad aportan mucho conocimiento también en el contexto de ese momento, o cuestiones técnicas, ¿no? Haciendo este libro pues había y surgían cuestiones como el tema de los químicos en el siglo XIX se escribía de otra manera y bueno, los nombres eran diferentes, entonces bueno, todas estas cuestiones que facilitan. Y sobre todo también permitir dar referencias, ¿no?, entre los textos, es otra de las cuestiones que hemos hecho. Aparecen muchas veces cuestiones similares de percepción de qué es lo que están viendo en esas primeras imágenes, como por ejemplo una cosa muy sencilla como que para nosotros ahora es una obviedad, pero la primera experiencia de ver una imagen fija de un árbol con un tiempo de exposición largo y por tanto este árbol se ve movido. Uh-huh. Esa referencia al movimiento congelado o integrado en la imagen es una característica completamente nueva en la visión cultural del momento, o en la actualidad para nosotros, ya os digo, que es una referencia obvia, pero que aparecen en muchos textos. Entonces lo que hemos hecho es señalar también dónde están esos vínculos, con la idea de mentalmente, nunca llegó a formalizarse en el libro, pero poder crear un gran mapa de conexiones, de primeras experiencias visuales, primeras referencias, ver por primera vez un negativo cuando están esperando una imagen en positivo, porque tampoco hay que olvidar que ellos están viendo las imágenes en cámara oscura, que se ven en color y se ven en movimiento. Entonces hay una percepción también de una búsqueda realmente de casi cinematográfica y se topan, ¿no?, de alguna manera con la tecnología intermedia, que en este caso es la imagen fija, ¿no?, y además en blanco y negro. Y en negativo, ¿no?, y en el caso del daguerrotipo, que es un artefacto que se ve en positivo y negativo a la vez, es una cosa especular, tiene que ver con un mundo mucho más artístico y esas relaciones que se establecen. Por tanto, decía que, bueno, hay terminología
que no se han inventado todavía, y hay una serie de utensilios que van acompañando a la invención de la fotografía que también se van inventando a lo largo de esos años y que van generando esa amalgama, ¿no?, de creación de un nuevo mundo tecnológico totalmente diferente al que estaban acostumbrados, y que en muchos casos vinculan rápidamente con su mundo más cercano, que es el grabado, y de ahí mucha confusión también en la historia de la fotografía en entender que la fotografía es una evolución del grabado o de la pintura, mientras que en realidad lo que están inventando es un nuevo proceso de automatismo, de acción de rescate del tiempo, suspendido, ¿no?, en un formato matérico en ese sentido. Haciendo alusión de la relación de los tres libros, la relación que hemos establecido y que nos costó mucho, parece una obviedad ahora, pero sin embargo fue una de las cuestiones que más nos costó, es la ordenación de los textos. Entendíamos que era muy necesario una cronología para poder mantener una lógica de los hechos, pero necesitábamos conceptualizar también de alguna manera que es la concepción de esta edición de textos. Y entonces vimos claramente que hay una fase inicial y que está en el libro de Utopía, que es todo aquello que especula sobre cómo sería una imagen fijada, ¿no? Y ese intento, y son las primeras experiencias con cámara oscura, inventándose diferentes procedimientos de conseguir una imagen fija de la visión de una cámara oscura, pero no consiguen lograrlo, ¿no? Hay toda una problemática de conocimientos químicos y de evolución de la química que necesita, ¿no? Y de hecho la fotografía nace de maneras muy diversas. El que se lleva, digamos, el mérito es el daguerrotipo, pero había y se inventaron en ese momento otras maneras de fijar una imagen, ¿no? Y entonces Utopía responde a ese acto utópico de querer conseguir que la naturaleza se dibuje a sí misma, ¿no? Esto es una de las cuestiones que van surgiendo constantemente, y la necesidad de automatismo, ¿no? De conseguir que la cámara trabaje para mí, sí, conseguir que el sol dibuje para mí, ¿no? O sea, es esa constante, ¿no?, en esas cuestiones. Materialidad responde a el momento previo y justo después de la presentación pública de la mano del científico y político François Arago en la Academia de Ciencias de París en el verano del 39, y es justo esos textos previos a que ya se conoce la imagen fotográfica del daguerrotipo y su utilidad y cómo conseguir presentarla al mundo. Claro, lo más lógico y lo más normal, y lo que realmente Daguerre y el hijo de Niepce planteaban, era una patente. Sin embargo, Arago creó y esto es una cuestión que es muy fundamental en la invención de la fotografía, creó una comisión compuesta por Biot, que era también un químico, asociado a la Academia de Ciencias de París, a von Humboldt, y a él mismo, con la intención de conseguir que el Estado francés se inventara una ley de protección de la fotografía, ¿no?, y que comprara de alguna manera la idea. Y hay una cuestión muy interesante que debaten si esto es un invento o una invención para justificarlo. Entonces, una cosa que para nosotros es muy lógico, ¿no?, de decir, bueno, un invento tiene una cuestión de patente. Ellos, para salirse de la idea de patente, trabajan sobre la reflexión de si la fotografía se podría o debería patentar, o se debería entender como una invención descubierta, o sea, un hecho natural descubierto por el ser humano a través de la investigación. Y eso es lo que diferencia, y lo que consigue Arago con esto es crear una ley de protección de la fotografía, y con esa ley que hace el Estado francés se le regala al mundo la posibilidad del uso de la fotografía. Daguerre, y el hijo de Niepce, que no estaban tan en ese momento en esa, digamos, generosidad científica, decidieron 2 días antes de presentar el invento de la fotografía en París, de la mano de Arago, patentarlo en Inglaterra, con la consecuencia que los ingleses en ese momento no pudieron utilizar la fotografía. Fueron el único país del mundo que tuvo que pagar por utilizar el invento de Daguerre.
Es una de las curiosidades. Sí, sí. Y eso aparece en el libro de materialidad y nos quedamos pues justo después del discurso de Aragó en la academia, una selección de textos donde aparece lo de la patente de Inglaterra, donde nos va desarrollando esa construcción de cuál es el choque también cultural que genera esta nueva invención, ¿no? Y Praxis responde a los muy primerísimos años de qué es inventarte una profesión nueva, ¿no? Y cuáles son las conversaciones y los debates y la cantidad de posibilidades que genera, ¿no? el hecho de que tienes que construir todo un nuevo arsenal de personas que vayan a trabajar con la fotografía, ¿no? Entonces es allí donde empiezan a conectarse con los géneros de la pintura, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el retrato, con el paisaje, con todas las relaciones que tienen, que se establecen, ¿no? Con vínculos más reconocidos en un ámbito cultural. Y acabamos ese libro un poco haciendo alusión a los 3 primeros libros de fotografía que se dan en esos primeros años y que, bueno, viene también a explicar que el lenguaje de lo fotográfico acaba teniendo una naturaleza también en la edición, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Sí, es muy interesante. Yo encuentro también esto, ¿no? Que tiene como esta lógica cronológica, ¿no? Lo de utopía, materialidad y praxis, pero que también en este sentido de que al leer estos libros, al consultarlos, estamos asistiendo también a... O sea, nos interesan, en tanto nos interesa la cultura visual, nos interesa la fotografía, pero nos pueden interesar en tanto nos interesa la tecnología también, ¿no? Entonces, como esta 3 operación, que aquí es como lineal, ¿no? Digamos, como cronológica, es algo un poco como que opera siempre, ¿no? Siempre hay como concibo, ¿no? El choque con lo material y luego la praxis, ¿no? Entonces eso lo encuentro como interesante también como vertical en vez de horizontal, ¿no? Digamos. Y lo del vocabulario, como decías antes, yo creo que está muy bien esto de, evidentemente, es un libro con un montón de amor al detalle, ¿no? Y es muy profuso y eso siempre es muy valioso. Y esto de escuchar las voces, yo creo que siempre también como muy bonito, ¿no? Porque a veces, y también es algo que has dicho antes, ¿no? Que explican algo que nosotros tenemos como muy acostumbrado, ¿no? Pero al no explicárnoslo como de otra manera, ¿no? También nosotros asistimos como, lo vemos un poco de nuevo, ¿no? También. Y eso es muy bonito, yo creo también ir sacando como el vocabulario, ¿no? Hay alguien que habla como de espejo con memoria de la fotografía, ¿no? O hay otra persona que se refiere a las fotos como, que no le habla de fotos, pero como reflejos, ¿no? Entonces eso es como muy bonito de golpe, ¿no? Como pensar que todo esto que guardamos en el teléfono, ¿no? Digamos, son como reflejos de cosas, ¿no? O sea, entonces aparece como una cosa distinta. Y hay todo un tema que también para llevarlo un poco, o sea, llevarlo a la actualidad, iba a decir esto, entonces no quiero decir como que las cosas se tengan que llevar a la actualidad porque si no, no sirven ni nada, pero claro, todo lo relacionas con tu mundo, ¿no? Y esta cuestión de la automatización yo creo que es como muy fascinante, ¿no? Porque hoy en día automatización la pondríamos en otro tipo de tecnologías, ¿no? Pero que nos parecen como muy nuevas, etcétera, pero siempre es interesante hacer la genealogía, ¿no? La historia de las cosas. Entonces la fotografía como automatización, aquí aparece muchísimo, ¿no? La cámara oscura ya sería una primera automatización en la producción de imágenes, ¿no? Lo que pasa es que esto es fijar. Y es muy interesante también aquí, como siempre aparece esta ambivalencia un poco en la automatización, que es como quien le fascina, ¿no? Oye, no recuerdo bien quién es, igual es Aragó también, que dice como si se tuvieran que copiar todos los jeroglíficos de las pirámides, pues sería como muchos años, una legión de gente, ¿no? Y ahora una persona sola lo puede hacer, ¿no? Que es como mucha confianza también, como sí. Que ahora nos parecería, ¿no? Como un trabajazo, alguien diría, esto lo va a hacer otra tecnología, ¿no? No la fotografía, digamos. Pero luego también hay gente, ¿no? Que hay esto desde la fascinación y hasta la crítica, ¿no? Hay como algo también como de la automatización como un peligro, ¿no? Como una vagancia, ¿no? Hay una ilustración muy divertida, hay un texto paródico, ¿no? Que se llama Los daguerrotimadores o algo así, o más o menos. Y entonces, ¿no? Pinta como al fotógrafo, ¿no? Como alguien que duerme mientras la cámara hace como su trabajo, ¿no? Sí. Y hay otro también así como esto del miedo que es... Ah, bueno, de hecho en el texto en los que lo prevén, en el texto utópico, ¿no? Que tenéis como 2, Sí. Uno sí que dice como que la naturaleza hace el trabajo, como lo dicen positivo, pero otro es todo un país, ¿no? Donde lo hacen por ellos, ¿no? Y me parece que dice, incluso tienen gente que piensa por ellos, ¿no? Y entonces pasa lo mismo, entonces es como, ahí la automatización es como una cosa denigrante, ¿no? Es un texto raro un poco, ¿no? Es como un elogio al trabajo, ¿no? Y entonces como
Ese es el texto de Fenelon y de hecho es un texto de 1690, o sea, estamos muy para atrás en el timing, ¿no? de la aparición de la fotografía. Y es un texto que se inventa un país. En realidad es una fábula, está escrita para niños, de hecho, pero viene a hacer alusión del peligro de lo que significa perder o dejarnos llevar hacia sistemas de automatización, ¿no? Entonces, pero claro, 1690, o sea, falta muchísimo para la automatización. Entonces inventa un mundo ficcionado, por supuesto, en el que habla, pues, que la gente no tiene que trabajar, donde exactamente no tienes que pensar, que si tienes hambre con estirar el brazo consigues gominolas porque solo se alimentan de gominolas y de sus propios mocos, que son una cosa como curiosa, ¿no? Que se alimentan de las paredes, que son gominolas, y de los mocos, ¿no? O sea, haciendo también un poco, yo creo, alusión a esa faceta también infantil, ¿no? Y tiene el momento en que habla de la fotografía, específicamente, no lo podré citar de memoria, pero viene a decir algo así como que si quieres hacerte un buen retrato, no hay pintores en este país, ni nadie que represente el mundo, pero si quieres en un momento dado hacerte un retrato, con coger un cuenco de plata, y justamente es plata, que es lo curioso, y lo mete y lo sumerges en el agua, al salir del agua verás tu reflejo y en ese momento, de manera instantánea y automática, el agua se congelará preservando tu imagen, ¿no? Y entonces claro, cuando lo lees dices, bueno, es que está describiendo una fotografía, ¿no? En sí misma, ¿no? Ya digo que es una fábula muy, muy anterior. Pero sí, son estas cuestiones y también, bueno, cómo es la respuesta, ¿no? No todo el mundo estaba aceptando la fotografía en ese sentido y sí, surgen fábulas, o sea, surgen parodias, ¿no? Hacia la fotografía, la idea de que esto de que sea tan automático y tan facilón, pues va a hacer que los grabadores y los pintores pierdan el trabajo, etcétera, etcétera, y lo representan con esta idea del artista vago, ¿no? Que mientras duerme la cámara trabaja por él. Luego está otro que es la daguerrotipomanía, donde explica cuál es el boom de la fotografía y cómo se acoge el mundo, ¿no? Y donde de repente, bueno, pues aparecen viñetas, ¿no? O alusiones también a la fotografía como vínculo con el tren, porque consigue parar el tiempo. De hecho, es una representación más de la agilidad que te da la fotografía y que se une un poco a lo que estabas explicando de Aragó, que es en el discurso de Aragó, él explica que es exactamente esto. Si tuviéramos que mandar un regimiento de dibujantes a dibujar los jeroglíficos, tardaríamos años. Sin embargo, con un equipo o un único fotógrafo conseguiríamos representar eso en tiempo mucho más corto y mucho más rápido. También hace alusión, por ejemplo, a la medición o el uso de la fotografía, y esto ya en términos científicos, porque claro, él es astrónomo y está muy obsesionado con la capacidad, bueno, astrónomo, y además es el que da y es el que hace la investigación para dar la medida del metro, que por cierto lo hace entre Barcelona y Mallorca. Es otra guerra, en media hora no tenemos, pero es muy interesante la historia porque acaba en la cárcel. Es otro día, pero él está obsesionado con el sistema de medición, ¿no? Entonces, para él la fotografía es un sistema de medir la luz, o sea, es decir, lo que es un fotómetro. Y entonces el sistema de donde hay un papel que se oscurece a una cierta velocidad le permite medir el tiempo de acción, ¿no? Y de reacción de la luz, lo que también Herschel, que también es astrónomo, está investigando para hacer justamente para finalmente acabar por descubrir, ¿no? Cuál es el espectro lumínico, ¿no? Cuáles son las fases del espectro lumínico. Y esa investigación, o sea, esta aportación de la fotografía viene a añadir un avance en esos ámbitos científicos, ¿no? Y en cuestiones de terminología, donde, ¿no? Van apareciendo cuestiones de lo que actualmente denominamos como imagen técnica, ¿no? Donde aporta, ¿no? El conocimiento de la fotografía a estos lugares. Sí, no, es muy fascinante, o sea, eso, la cantidad de voces, ¿eh? Como hay eso, desde textos científicos a textos paródicos, ¿no? Entonces todo esto es muy interesante. Y también hay esto, ¿no? Que como acababas de decir ahora, ¿no? También eso de
como con el tren, con la aceleración, ¿no? Entonces es como esta cosa de que, de nuevo, aquí también, por seguir con las metáforas estas, no vemos un reflejo de nuestro mundo, ¿no? Y una cosa que encuentro también interesante muchas veces es como, o sea, cuándo empieza nuestro mundo, ¿no? O cuánto hace que ha empezado nuestro mundo, ¿no? Como estas cosas que nos preocupan y que son muy actuales y que nos deben preocupar, pero al mismo tiempo también nos deben preocupar porque hace mucho realmente que están operando, ¿no? Entonces también hay otra cosa a propósito de lo que decías, que es que, y esto también es una cosa que últimamente también como mucho hay mucho interés, ¿no? Por este concepto que es las imágenes operativas, ¿no? Que es decir, la imagen no en tanto que representa algo, sino la imagen en tanto se integra en una operación, ¿no? Activa operaciones. Entonces, claro, la fotografía tradicionalmente se concibiría como representación, ¿no? Que lo que se está haciendo es capturar una imagen de una cámara oscura. Pero es muy interesante leer en Aragó y así como, y aparte con esto que explicas el metro, pero como él ya, una fotografía para él puede ser un instrumento como lo que hoy sería con fotogrametría, ¿no? Es decir, que hago una foto y con eso voy a poder medir, ¿no? Por tanto, la foto es como un medio, en esta operación lo que me interesa es el cálculo, ¿no? O incluso habla de esto, como de lo que ha dicho el fotómetro, utiliza una terminología, dice algo como de absorción y dice que los meteorólogos tendrán otro dato casi, ¿no? Porque es como decir, la placa reacciona distinto a la mañana o a la noche en un país, en otro, ¿no? Entonces lo relaciona justo con los meteorólogos, ¿no? O sea, en este sentido también como de algo de que hemos de estar midiendo, sacando datos. Y también hay el que lo acaba entendiendo un poco desde hoy en día, ¿no? Entenderías un poco la placa, el negativo fotográfico como un sensor, ¿no? Que eso es también como muy fascinante, ¿no? También, y como, o sea, cómo esto se integra en muchísimas historias, ¿no? Y cómo está como muy hilado esto. Sí, de hecho, Aragó le pide a Daguerre, justo antes de hacer la primera presentación del daguerrotipo en la academia, le pide que haga un daguerrotipo de la luna y que finalmente Daguerre la acaba haciendo. Y la petición de esto es poder medir si como la luna es luz reflejada, sí, la fotografía puede llegar a medir la cantidad de luz reflejada, no solo luz directa, ¿no? En esas investigaciones están constantemente en estas relaciones. Y haciendo un poco alusión también a esta idea del automatismo y de lo facilón, ¿no? Todo ocurre como con una idea de que al aparecer la fotografía todo va a ser fácil, ¿no? Y la realidad es que luego es de una complejidad también y requiere de una formación, obviamente, y de una destreza técnica, etcétera, etcétera. Que es un poco, en realidad, como lo estamos viviendo también ahora, ¿no? Con la inteligencia artificial. Todo es como, bueno, pero no, hacemos la imagen por inteligencia. Y luego cuando te vas metiendo dices, pues no es tan facilón como uno pensaba, ¿no? Pues es en esos estiras y aflojas, ¿no? Sobre hacia dónde puede ir una tecnología, pues este es un momento, ¿no? Donde aparece, digamos, la cultura a la que en realidad ahora mismo pertenecemos, ¿no? Ese es de alguna manera una conexión directa con Sí. lo actual. Es muy divertido también en este sentido, ¿no? Como conecta con, o sea, como esas expresiones que utilizan, ¿no? De poner el sol a trabajar o incluso hasta la luna, ¿no? Dicen que entonces como hay como este discurso casi como de explotación de la naturaleza, ¿no? Que nos parece como un poco extraño, pero al mismo tiempo, me parece que lo decís en el prólogo también, es como el vapor, ¿no? La máquina de vapor como que sustituye, Sí. o sea, como una energía, ¿no? Y aquí como utilizar el sol también para eso. Y lo dicen como eso, ¿no? Como para ponerlo a trabajar, ¿no? O dominar la luz, ¿no? Y entonces esta cosa como de explotación de la naturaleza es como curiosa verla de nuevo aquí, ¿no? Que lo interesante es ir a los textos originales porque al estar formulado de esta manera te conecta unas cosas que igual por costumbre ya no las tenemos ahí como muy puestas. Y también en estas otras cosas que estamos comentando hay un fragmento que me parece muy divertido, que es el de Topfer, ¿no? Del dibujante, que dice eso, que a propósito, ¿no? El último volumen lo acabáis de esta manera, como con estos 3 modelos fotográficos, ¿no? El de las excursiones daguerrianas, el del lápiz de la naturaleza, ¿no? De Talbot, y lo de Anne Atkins, ¿no? De las algas, de las cianotipias. Entonces lo de Topfer es muy divertido, ¿no? Porque lo que dice es que le sorprende, ¿no? En cierta manera que haya como esto de ir a fotografiar. Que otra persona también dice como se fotografía cualquier cosa, ¿no? Y dice cualquier casucha, alguien la quiere fotografiar. Pero lo que me parece muy sorprendente es que Topfer, con esta técnica aparte tan rudimentaria, que requeriría tanto tiempo, ser rudimentaria para nosotros,
ya para él dice, ¿no? ¿Qué vais a hacer cuando hayáis fotografiado todo el mundo, ¿no? Dice, cuando no hay otro mundo ya para fotografiar, ¿no? Entonces, como esta cosa como de, con esta técnica ya alguien como medio preocupado por lo queréis fotografiar todo, se va a acabar, ¿no? Es como muy sorprendente. Bueno, en realidad como es como 200 años adelantado a su tiempo en una parte y en otra una precisión como muy naif de lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, es como, claro, como con miedo, ¿no? Sí. Existe el miedo a esta nueva tecnología, pero a la vez también vaticina un poco lo que realmente va a ser, que es vamos a fotografiar el mundo reiteradas veces y de mil maneras, ¿no? O sea, que hace esa como conexión que sí, su texto es muy interesante justamente por esas valoraciones, ¿no? Hay, bueno, dentro del libro hay como esos desniveles, por un lado muy profundos a nivel científico de cuáles son las puertas que se abren. Es un momento que también la mente humana no llega al total y la tecnología que van es, o sea, piensan más de la tecnología que disponen, mientras que ahora estamos, yo diría que al revés, es decir, disponemos de una tecnología que no nos da tiempo a desarrollar tanta reflexión en uso de ella y se ve muy rápidamente esa expansión de mil posibilidades que se genera con la fotografía, ¿no? A mí me gustaría acabar haciendo un poco una alusión a que la fotografía ya la deberíamos entender como una herramienta de conocimiento, ¿no? Y no solamente como un proceso técnico. Y es un poco a lo que viene a hablar este libro, a darle esa confianza también a la lectura de sus orígenes, a invitar a que, bueno, hay textos muy divertidos, otros muy farragosos, ¿no? Pero es la realidad de la que provienen, y a entender ese momento histórico que es una conjunción en el que ocurren muchísimas cosas, ¿no? No solamente la fotografía, pero la fotografía es uno de ellos. Sí, sí, son 3 volúmenes eso, fascinantes, con eso, ¿no? El interés de ir al detalle y realmente escuchar y leer, ¿no? Las voces. Y yo creo que es esto, que también es como un texto que evidentemente para la historia de fotografía, pero eso quiere decir para la historia de cultura visual, pero quiere decir también para la historia de tecnología, y que hay muchísimas cosas que nos están hablando de, o que reflejamos con nuestro presente. Entonces eso también es todavía otra capa y otro valor de los volúmenes que son fascinantes.